Pues ya estamos. Nuevo podcast de la semana. Número 3. Número 3 de Buenas noticias, tardes. información. No cháchara, ¿no? Básicamente. Bueno, un poco de todo, yo creo, esta vez. Sí, sí, esta vez podcast picadito. Sí, Mm. Más llevadero, ¿no? Digamos. ya veis, chaval. Vaya semanita hemos tenido algunos, ¿eh? Uf. ¿Quién quiere empezar? Lo que veis, si queréis empiezo yo. Venga, Venga, empieza tú. Paco, Pues, ¿qué has traído? Bueno, pues yo había traído un argumento que he sacado de este libro de aquí, que Aaron lo conoce, es un señor que hace filosofía política en Harvard y es un tío bastante famoso en los círculos intelectuales, sobre todo anglófonos, claro, pero bueno, también en general. De hecho, en 2018 le dieron el premio Princesa de Asturias y, bueno, es un escritor que está bastante de moda, ¿no? Y entonces este es un libro que le editaron aquí en España, la editorial Debate, yo supongo con motivo del premio, y, y que es básicamente un recopilatorio de muchos de sus artículos sobre filosofía política, sobre temas muy diversos. Yo diría que empieza a escribir, o sea, yo diría que recoge artículos desde los 90, si no hace la memoria, hasta hace muy poco. Eh, o sea, desde Clinton hasta Trump, por así decir. Y hay un artículo que es muy breve, pero que a mí me parece interesante, que es el que trata sobre la discriminación positiva. Él lo circunscribe al ámbito universitario, es decir, a cómo las universidades establecen criterios que favorecen la entrada de ciertos estudiantes en titulaciones universitarias eh, con motivo de en fin, su raza y no sé si su género, porque el artículo es un tanto, eh, vamos, es un tanto ambiguo y amplio y no entra no aborda ningún caso en concreto, sino más bien la idea de si esto es adecuado o no, si se puede defender o no, desde qué perspectiva se puede defender. Entonces, como es una cuestión que también está muy al orden del día, pues me parece que estaría bien que, bueno, me ha parecido buena idea traerlo y que lo discutamos luego un poco entre todos porque da pie a una especie de debate así en líneas generales. Entonces, bueno, una cosa, vamos, que hay que tener en cuenta antes de entrar a leer este tipo de artículos de autores estadounidenses es que en la mayoría de casos ellos se refieren cuando hablan de minorías y todo eso y tal, ellos se refieren a minorías raciales, porque en su país las minorías raciales son, pues, digamos, un problema o un asunto políticamente relevante. En España no lo han sido hasta hace muy poco porque somos un país racialmente bastante homogéneo por diferentes cuestiones históricas. Pero en Estados Unidos no, en Estados Unidos hay minorías muy relevantes, en primer lugar de afroamericanos y después también ahora de hispanos, incluso de asiáticos estadounidenses y todo este tipo de cosas. Entonces, básicamente el hombre dice que los argumentos a favor de la discriminación positiva por motivo de raza se pueden dividir en dos grupos. El primer grupo, que sería el menos convincente, es el argumento que él llama compensatorio. Yo creo que está bien elegido el nombre, ¿no? Y luego, a su vez, este se puede dividir en dos ideas. La primera idea, que no es en absoluto convincente bajo mi punto de vista, es la de que hay que hacer una especie de discriminación positiva con motivo de compensar de alguna forma los agravios pasados. O sea, que si tú eres negro y a tu tatarabuelo lo tenían en una plantación como esclavo, pues entonces a ti ahora digamos que la sociedad tiene una deuda con tu raza, contigo, y que debe hacer algo por ti. Por una esos son cuestión, derechos históricos aplicados retrospectivamente, ¿no? algo así. Mm. Básicamente. O sea, es una cuestión digamos, de eso, casi de justicia, de justicia compensatoria con respecto a lo que ocurrió hace tanto tiempo. Bueno, ese argumento es básicamente indefendible porque primero, digamos, el titular de la ofensa o de la esclavitud en este caso no se corresponde en absoluto con el alumno actual del año 2023, por ejemplo, que no entra a la universidad, ni nada de esto, ¿no? Pero hay otra parte, el argumento compensatorio que yo le ilustraría llamando el argumento del Monopoly, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, no es solo que tu abuelo, tu tatarabuelo, que sea, sufriese una discriminación y que digamos, tu minoría étnica haya estado dentro del país históricamente discriminada, porque eso es algo que a efectos prácticos, si tú no has sufrido esa discriminación,
no debería no debería permitirte entrar por delante de otra persona que ha tenido más notas o que reúne más, digamos, cualificaciones, sino que se hace también para compensar, pero para compensar no una situación pasada, para restituirte moralmente por una situación pasada, sino para compensar una situación, digamos, materialmente existente el día de hoy. Que se inicia en el pasado, pero que no se circunscribe exclusivamente al pasado, como ocurrió con el argumento de la esclavitud, sino que el argumento es que como digamos, la familia o el bisnieto o la persona de raza afroamericana no empezó en el mismo lugar que, digamos, el nieto, por así decir, del propietario de esclavos, por ponerlo en la situación límite, claro, ahora, digamos que es como jugar una partida al Monopoly en la que cuando empieza ya uno tiene casi todas las casillas compradas y es el que tiene más dinero en el banco y todo lo demás. Es decir, aquellos que en su momento se beneficiaron de la economía esclavista, por seguir con este ejemplo, ahora sus nietos, sus hijos, no sé qué tal, han acumulado tanto dinero que tienen una ventaja enorme con respecto a aquellos que, si bien ya no son esclavos y están en una situación de relativa o de, digamos, de igualdad jurídica con respecto a ellos, no han tenido ocasión de nunca llegar a jugar en una relativa igualdad de condiciones. Porque no parten de la misma base, porque después de la abolición de la esclavitud sufrieron históricamente otro tipo de discriminaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ahora pretender empezar de cero y decir no, aquí entrará quien tenga más nota y que más se lo merezca, los criterios son asépticos, ya no hay trampa ni cartón. Y dices, hombre, ya, pero porque la trampa y el cartón están de antes. Y todos esos agravios históricos tienen una influencia en la actualidad y de alguna manera deberían llevarse a cabo políticas públicas para revertir esa situación de desigualdad inicial. Claro, este argumento tiene sentido, es decir, en efecto, yo creo que deberían establecerse ciertas políticas públicas para intentar que los hijos de las familias más pobres, ya expandiendo el argumento a cualquier estrato social y racial, que los hijos de las familias más pobres pudiesen estudiar si quieren y desarrollar sus posibilidades mediante becas y mediante otro tipo de ayudas públicas, mediante educación pública, mediante todo ese tipo de cosas, eso está muy bien. Ahora, que ese argumento sirva precisamente para establecer unos criterios de entrada en las universidades o en otro tipo de trabajos, es decir, unas cuotas, ese tipo de cosas, eso ya es más dudoso. No sé qué veis en este sentido. Luego hay otra parte del argumento que podemos examinar, pero bueno, vamos si queréis a opinar sobre esto para hacer más dinámica la sesión. Es que, claro, aquí realmente la pregunta es esa, de si se deberían aplicar esas cuotas o no, ¿no? Sí. Bueno, o también la pregunta es si, por ejemplo, si estamos de acuerdo en que, y no ya por temas digamos, de agravios pasados, sino que si estamos de acuerdo en que, aunque no existan agravios pasados, debería, desde la política, desde el ámbito público, deberían instituirse ayudas, pues ya digo, en formas de, o bien ayudas directas tipo becas, cosas así, o bien educación pública gratuita y de cierta calidad, o educación pública gratuita y de calidad para aquellos que no pueden pagar algo por su educación, todo este tipo de cosas. Si vemos eso bien o no. Y luego, sí, con el tema de las cuotas, creemos que deberían haber cuotas, por ejemplo, para entrar a una carrera o para tener un trabajo en la administración pública o ese tipo de cosas, debería haber cuotas para, supuestamente, ahora sí, compensar esa situación de agravio pasado. Sí, yo creo que también la confianza en este sistema en muchos sentidos se pierde por los diferentes puntos de salida que tenemos. Y entonces, claro, el capitalismo supuestamente en sí es eminentemente merocrático y demás. O sea, que por términos, sí, puramente, si te lo mereces, puede llegar a muchas cosas y otros que no llegarán, pero claro, los puntos de partida son muy dispares. Y entonces yo creo que en los puntos de partida es donde encuentra la gente mayores fricciones con este sistema y donde más pueden perder la confianza en el mismo, claro, y pedir otros ejemplos de mejora.
Yo me acuerdo una frase que me pareció excepcional de Raúl Previs, que era un economista argentino muy importante de la CEPAL y demás, que decía que el Estado hoy día interviene en tantas partes del sistema económico, en tantas partes de la sociedad, es decir, está todo el día haciendo tantos parches en comparación como, por ejemplo, podría hacer en los años 50, y el gasto público se ha duplicado desde esa época y demás, porque se abstiene de intervenir en los aspectos puramente principales de la economía. Es decir, se abstiene de que a cada uno se le asigne una casa, por así decirlo, igualitaria a todo el mundo, como podría existir en Corea del Norte, en un caso súper extremo. Y después, ¿qué es lo que hace? Claro, como se abstiene de esta gran medida, después lo único que hace es subvenciones para que los chavales menores de 30 años puedan adquirir un inmueble, topes al precio del alquiler, topes a otra cosa, intentar hacer sí, que la independencia de los jóvenes sea más fácil. O sea, tiene que hacer un montón de regulaciones y de parchecillos para salvar esa, que sería la grande y que podría hacer desde el inicio, básicamente. Pero claro, para que eso exista habría que tener un Estado mucho más potente y además que nosotros le diésemos la legitimidad para hacer todas esas reformas de base. Y después incluso cuáles son las reformas de base de calado que debería tener esta sociedad. Porque son muy distintas, en plan, cada uno puede tener opiniones muy diferentes de algunos temas o algunos, por así decirlo, unos bienes que deberían estar dentro del mercado y otros bienes que no deberían serlo. Como el tema de la vivienda, por ejemplo, u otros, que se puedan comoditizar, que se puedan vender y es que es muy complicado. También, pensando sobre esto, sí, me acuerdo que hablaba contigo en el sentido de que esta sociedad es mucho más, como que en Europa hemos estado durante tanto tiempo sin que vas a ir un motazo, Perdón. porque el Estado también hoy día no tiene una concepción particularista del bien. Es decir, simplemente deja estar, hace una legislación muy, muy ilustrada, por así decirlo, una legislación muy básica, en el sentido de los géneros deben estar igualitarios de esta manera, no se puede discriminar a nadie por raza, sexo, religión y todo esto, pero sí, no interviene de una manera mucho más fuerte, vaya. Sí, por lo demás se apela al valor supremo, digamos, de la tolerancia que rige la sociedad y que se supone que el mayor bien sería algo así como dejar que cada cual desarrolle su vida y la llene de sentido de la forma que quiera o que estime conveniente sin Y es eso. vulnerar los En derechos muchos ajenos. casos, en otras sociedades quizás esa intervención está mucho más detallada y entonces las personas desde que nacen pueden tener trabajo o pueden tener cosas que hacer, tienen que estudiar todo, pero también qué es lo que se paga, cuál es la moneda que tienes que pagar a cambio de eso. A cambio de eso tienes que pagar lo que ocurría en la sociedad tradicional, ¿no? Que sí, que era mucho más estable, pero porque los roles estaban mucho más definidos y porque existía una concepción particularista del bien, de lo que se le asignaba un sexo o a otro, de lo que se le asignaba a una edad o a otra, porque básicamente había una diferenciación, sí, estaba todo mucho más constreñido, por así decirlo, ¿no? Desde el principio. Y entonces yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que pagar también las sociedades multiculturales y demás, de que cada vez la intervención está más difícil justificada, porque es que incluso hay tantos ritmos de vida distintos que es muy difícil. Incluso ya es difícil, o por ejemplo para los americanos, no aquí, pero para los americanos, muchos te dicen, ¿cómo vas a establecer sanidad pública si cada persona tiene diferentes estilos de vida? ¿Cómo voy a tener que pagar yo al tío que quiere meterse diabetes de aquí a 20 años o el fumador? Pues imagínate yo una sociedad multicultural que incluso la propia educación pública difiere mucho de lo que enseñemos nosotros o de lo que querrían enseñarles en el trabajo, en el colegio, personas musulmanes, por decirlo, o así. Una sociedad multicultural cada vez está más complicado la intervención.
Sí, y el gasto público, claro, porque no se sabe en qué gastarlo. Hombre, pero en educación tampoco debería haber tanta diferencia por eso, ¿no? Creo yo. O No, no, sea, nosotros tenemos los principios estos más generalistas, ¿no? De quiero decir, ¿qué más da al final de enseñar que se estudie? matemáticas, inglés, lengua básica y ya está, claro. Claro, claro, Por eso pero es por lo que quiero decir, al funciona. final la formación profesional, lengua, mates, historia, lo típico, no, no. O sea, quiero decir, al final yo creo que, volviendo más a lo de Paco, que siempre va a haber en cualquier sociedad sectores que lo tengan más complicado, pues por cualquier razón. Yo creo que en todo caso, más que remontarte igual a la era, a la época del esclavismo, tendrás que remontarte más al racismo que ha habido en estas últimas décadas, ¿no? que, que igual ahora mismo no sé cómo estará exactamente el ambiente, pero hace unos pocos años se seguía, nos estábamos quejando por los policías y en Estados Unidos justamente y el racismo. Y hace unas décadas, bueno, joder, si es que no hay más que ver, además, si es que ve directamente eh, géneros musicales que estaban racializados totalmente. El rap al principio era una cosa de negros y no quería que se metiese nadie muchas veces porque había un racismo tal, estaba tan identificado además muchos entornos que era como, no, no, pues, o sea, había muchísima separación. Pues sí podría entender que se ayude, pero no a nivel de permitir que pase un chaval a una carrera con menos nota que otro, sino a nivel de potenciar más, en todo caso, el estudio y de que el Estado se meta más, o el Estado, o que se fomente, si no de cualquier forma que lo hagan entidades privadas. Si al final es lo mismo. La cosa es que si al final se potencia que toda la sociedad puede estudiar, yo creo que va a ser beneficioso en cualquier caso, ¿no? Claro, pero eso que aquí también hay que definir. Si hay que intervenir, es decir, si hay que igualar y después, una vez ya igualas, ya sería la técnica de cómo lo Ya, haces. claro. Lo puedes hacer, como ha dicho Paco, por eso, con discriminación positiva, con ayudas directas a las familias, con muchas otras formas que hay, vaya. Claro, yo creo que la Sí, y situación... luego hay que tener en cuenta siempre que igualar no se puede. Ese es el gran mito del progresismo, que se puede llevar a cabo algo así como un proceso de igualación. No, no, de igualación nada. Es decir, el rico privilegiado siempre va a tenerlo mucho más fácil que el chaval que venga de una familia humilde, por muchos recursos que Claro, se le pongan al chaval de la familia humilde. Sí. O sea, de Sí. lo que la única forma de igualar eh, sería luchando a sangre y Seguramente. fuego, pero contra la realidad social. O sea, la única no, y forma de sí. igualar sería brutal y bárbara. Bueno, No hay forma de igualar Pero, sin muertes, pero así. al igual que se ha igualado en el pasado cualquier cosa, ¿cómo se ha impuesto el español, por ejemplo, en España? Y no habrá sido de los países más complicados de hacer. En plan, esto ha sido un largo periodo. Por ejemplo, en Francia habrá sido muchísimo más duro poner francés, que tenía muchas más lenguas distintas dentro de su país. Y en otros países, o en Rusia, con la Unión Soviética, pues a saber lo que tuvieron que hacer con todo lo que tuvieron que intervenir, sí, en esa etapa romántica de construcción del Estado y de construir una identidad común. Claro. Y igual, yo tenía uno de los temas que tenía justamente preparado es relacionado a esto, pero claro, ya me voy un poco. Y era básicamente eso, preguntaros en qué momento el Estado tuvo la obligación moral de crear crecimiento económico. Porque tú ahora mismo, sí, sí, como todo el rato hablamos de políticas públicas que puedan incentivar sí, o puedan establecer unas igualaciones de partida mucho mejores y demás, pero, pero ¿en qué momento esto se da por sentado? ¿En qué momento es necesario que, cuando antiguamente, por ejemplo, en unas sociedades mucho más tradicionales, cosas como eh, sí, las pensiones, ni siquiera se le ocurría a alguien que pudiese haber un fondo común nacional que pagase las pensiones de las demás personas, ¿no? Esto era, cógete administrate bien tu dinero a largo plazo y sé tú quien lo gaste bien y todo eso. bueno, pues, da igual Y, antes es que comparar épocas históricas sí es muy complicado. Igual claro, antes claro. era más factible, igual antes sencillamente la gente ya contaba con eso desde siempre, igual Sí, influiría no, la es que mayor eran mentalidades muy natalidad distintas. y que te Sí. podían cuidar antes a dos ancianos los podían cuidar igual ocho hijos o cinco.
o 4. Sí, 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 O sí. no, o no los podían cuidar, pero sencillamente se resignaban. Bueno, claro, sí, pero en cualquier De que caso sigue vivían siendo ahí. preferible la O versión. había tanta miseria que la gente que la gente medía de media 10 centímetros menos y los niños, Claro, la mortalidad infantil por las nubes, había hambrunas y la gente moría. O sea, claro cosas así sin parar. claro que es como lo que decía antes, nunca va a haber igualdad por mucho que el Estado intente equiparar, pero es que no va a haber igualdad en ningún caso, es como o lo de decir, bueno, el capitalismo es muy meritocrático, algo así, bueno, sí y no, también es muy, no, porque al final, o sea, el capitalismo puro, puro no sería básicamente una anarquía en el que simplemente unos cuantos irían consiguiendo hacerse los más potentes y al final Sí, acabarían sí, claro. siendo ellos en efectos prácticos en algunos sentidos como un estado, acabarían ellos imponiendo las reglas. Porque al Totalmente, sí. final, La promesa del liberalismo es que hay una meritocracia en el sentido de que, digamos, la sociedad estratificada del antiguo régimen se, se vuelve dinámica. Y de las castas, de pasar a tener castas o eso, estratos sociales, digamos, co- co- conformados como compartimentos estancos que no, de los que no se puede transitar de unos a otros y tal, pasamos a tener clases sociales. Y la clase social, por definición, es móvil. Lo que pasa es que uno de los problemas a los que se enfrenta digamos, el capitalismo actual es a que, de nuevo, las clases sociales, que se supone que por definición son móviles y basadas en el mérito, al menos idealmente, se están de nuevo estratificando. claro, El ascensor social funciona cada vez peor. Y cuando uno nace, bueno, los datos varían mucho entre países, pero cuando uno nace, en definitiva, en una familia digamos, de una renta baja, lo más probable, es decir, si uno nace pobre, lo más probable es que uno muera pobre. Lo más probable con bastante preponderancia. Eh, entonces, claro, ese es uno de los problemas a los que se enfrenta el liberalismo. Y luego sí, se supone que se basa, o sea, el liberalismo, o el liberalismo económico, es decir, el capitalismo, se supone que se basa, bueno, se supone, no se basa en la promesa de, aparte de la promesa de la movilidad social, se basa en la promesa de que hay una especie de meritocracia, de que funciona meritocráticamente. Es decir, que, y este es un mito fundacional, digamos, de los Estados Unidos, que ha sido verdad en mayor o menor medida en función de las circunstancias históricas y de la coyuntura, se supone que con tu esfuerzo, y con tus capacidades, con tu mérito, puedes efectivamente escalar en el ascensor social claro, el y hombre puedes hecho a sí ganarte una mismo. vida mejor, el sueño americano y toda esta historia, ¿no? Pero es que eso no siempre es verdad, es que intervienen otros factores, además de eso. Y es un mito, y la parte, digamos, peligrosa del mito es que alguien que no ha conseguido por X o por Y, escalar en ese ascensor social, no solo es más pobre que el otro, sino que probablemente se siente fracasado o frustrado porque se supone o le han convencido De que de que podría si está hacerlo. donde está es porque se lo merece, porque no vale más que eso. Supone que es un reflejo de tu valía. Sí. Y eso es jodido porque en muchos casos no es así. En algunos casos sí, claro, en algunos casos escala gente que se lo merece y que se lo ha currado, pero en otros casos hay gente que se merecería estar mejor de lo que está, que se lo ha currado y que le llega el COVID y le jode el negocio y se queda en la Claro, ruina y el banco le embarga, por ejemplo. Entonces, claro, que está el mito del típico, el Alexander Hamilton, ¿no? Que el personaje mm, histórico y que se ha popularizado mucho ahora con el, bueno, hace unos años con el musical, que sí, se hizo a sí mismo, era el tío más pobre del mundo y acabó siendo una figura histórica en la época más gloriosa de los Estados Unidos, pero que hay y muchos, como pero todo mito tiene, es decir, tiene una premisa o tiene resquicios de verdad y es un mito que además que nace en una época en la que figuras así eran posibles, en las que muchos de los grandes, digamos, industriales de Estados Unidos eran hombres más o menos hechos a sí mismos. ¿Por qué? Porque era Sí, un sí, país con unas además. oportunidades comerciales y de expansión, pues eso, tremendas, ¿no? Porque era un país por hacer, era un país por Y hacer. Lincoln un leñador. Y así, que es lo que hablamos esta básicamente. mañana justamente por WhatsApp un poco, ¿no? Está relacionado que igual es más cháchara ya esto, pero es un poco lo que dijimos de, claro, y sobre todo cada vez va a importar más cómo te enseñan tus padres, tus amigos, o si tienes suerte y te encuentras, te metes en YouTube de chaval y sigues a X gente que te enseña a usar bien el internet, por ejemplo, en esta época internet, en otra época igual es que no lo es que no quiero decir, tu valía en cada época es distinto. No es lo Sí, mismo
No es lo mismo ser un tío fuerte, vigoroso, determinado tal ahora que serlo igual hace 100 años. Igual hace 100 años era más válido eso. Ahora igual la curiosidad vale mucho más. Otra de las ideas que yo veo interesante en Sandel, que es el autor, vamos, en el que me he inspirado para hacer esta sección, es que dice, bueno, en realidad lo que se consideran méritos y tal, ¿no? Es decir, porque dice, bueno, no, lo que se tiene que juzgar para entrar a un puesto, lo que sea tal, son los méritos, como si fuese algo objetivo, universal, más o menos, o algo así. Dice, no, bueno, los méritos en realidad lo que es soterradamente lo que es el mérito es lo que en ese momento la sociedad necesita más o menos y por tanto uno puede, con la misma legitimidad con la que propone unos méritos sobre otros o con la que, digamos, jerarquiza los méritos, o con la misma legitimidad puede decir, bueno, en realidad considero valioso para la sociedad también que haya una diversidad, por ejemplo, en las posiciones de poder. En aquellos que hacen las políticas públicas, que las minorías, que son por lo general, además, las marginadas socioeconómicamente, afroamericanos, hispanos, en el caso de Estados Unidos, podemos decir, estén representadas ahí y sus intereses y su voz se puede escuchar en esos círculos. Y para que su voz se pueda escuchar en esos círculos necesitamos favorecer Claro. que, por ejemplo, jóvenes afroamericanos entren entren en las carreras de gestión pública. Sí, Y pues eso entonces, sí. ese es un criterio legítimo en virtud del cual nosotros metemos a los afroamericanos en la carrera de gestión pública para que luego su voz pueda escucharse en la comunidad, porque eso es un bien sustantivo en sí mismo. Y ese es el segundo argumento en favor de las cuotas, por así decir. No el argumento primero, digamos, más económico utilitario, sino este segundo argumento de que no, esto es un bien sustantivo para la sociedad. Y si nosotros queremos este modelo de sociedad porque lo juzgamos bueno, tenemos que movernos en esa dirección. Y una de las formas de moverse en esa dirección es, Qué por curioso. ejemplo, mediante este tipo de cuotas. Entonces ese es un buen argumento. Y efectivamente los que se consideran méritos o lo que se consideran, yo qué sé, por así decir, rasgos o aptitudes valiosas, cambian. Cambien con el tiempo y cambien porque la sociedad tiene necesidades distintas, no por nada más, no hay ningún criterio trascendental, por así decirlo. Qué curioso. Sí, a mí lo que me pasa también es que abrir esto de las cuotas y demás es casi como hacer una igualación a cañonazos, de Sí. directamente decir, venga, vamos a poner unos cuantos esto y los que entren aquí y después vamos viendo. Y claro, cuando tú debates muchas veces con liberales y demás, que yo he escuchado mucho, lo que hacen ellos es que desde el principio llevan una posición deontológica en vez de consecuencialista, en el sentido de que dicen de que a priori eso está mal y están en diferentes escalas, porque a lo mejor tú debates con ellos y dices, bueno, pero consecuencialistamente, es decir, una vez se ha abierto este mecanismo, vemos que después el ascenso social es mucho más grande. Vemos que según hacemos un poco de econometría, además, vemos en estadísticas de cómo cambia la gente y por haber hecho estas cuotas, vemos que a largo plazo esto se ha mejorado. Y claro, y el otro lo que te debates desde a priori te dice que esa acción está mal de por sí, ¿no? Porque ha intervenido el Estado, porque le ha molestado a otras personas, ha intervenido de manera que te ha cortado tu libertad negativa y todas estas cosas, ¿no? Y claro, no, si yo lo digo en el sentido de que últimamente, hace tiempo yo tenía una visión así más deontológica y creo que con el tiempo he ido también cambiando una mucho más consecuencialista, una mucho más realista, de que si vemos que las acciones que se están llevando a cabo salen bien, posiblemente eso ya esté bien en sí mismo, es decir, ya sea casi un argumento para después dárselo al otro, ¿no? Pero hay con mucha gente que no lo vale. Y que también tienen un poco parte de razón, vaya, de que sí, también hay cosas que no deberían hacerse a priori o que deberíamos debatirlas, sí, en el plano puramente filosófico y no ver qué cosas, sí, como, vaya, el resultado de ellas. Sí. Sí, en el fondo, yo también, ¿no? La primera vez que leí este artículo, que lo leí hace años, yo estaba también más en contra de lo que se decía aquí, por esos mismos motivos. Pero ahora, según lo he ido leyendo, y además, precisamente, según uno va creciendo y va, pues, es decir, va descubriendo el mundo y todo eso y tal, yo creo que también lo hace a uno más heterodoxo y más flexible. Antes no, Sí, eso. antes era uno más ortodoxo, más a priorístico, como tú dices, decía, no, esto está mal porque no es compatible con ciertos principios que yo considero valiosos, sagrados o tal.
Pero en el fondo también el debate, en realidad las dos posiciones no son de partida tan distintas porque las dos tienen algo de a priorísticas, es decir, las dos tienen un modelo de sociedad que consideran ideal o deseable y predican, digamos, sus desarrollos ulteriores, ya sea legislativos, filosóficos o lo que sea, en base de ese modelo de sociedad. Porque si los liberales están en contra de estos es porque para ellos el valor supremo de una democracia debería ser la conservación de la libertad negativa. Y por eso el liberalismo de base ni siquiera tiene por qué ser democrático. El liberalismo, en sentido, digamos, estricto, se basa en la separación de poderes. ¿Por qué? Porque la separación de poderes garantiza la conservación de la libertad negativa. O eso es de lo que creo que me he estado dando cuenta yo. Y luego esta otra gente no, esta otra gente también parte, es decir, sí, son consecuencialistas y dicen, mira, esto es bueno porque genera esto, claro. Pero ¿por qué lo que genera es bueno? Pues porque parten de otra consideración de la sociedad ideal, en la que lo esencial no es la libertad individual negativa de cada individuo, sino un proyecto de sociedad en común, un proyecto de comunidad, Claro. y que abarca a todos, también a las minorías y tal. Entonces, en realidad es un choque también, aunque es difícil de ver, es un choque también al nivel de los principios. Y es como dice Aarón, es que también es muy difícil ponerlos de acuerdo porque parten de ideales de un ideal de sociedad distinto. Sí. Eso es verdad. Y esa es la base de la discusión, en realidad. Qué bueno. Y es lo que subyace a todo este debate, digamos, más concreto, centrado en la legislación de admisión a las universidades o las cuotas para ser policía nacional o lo que sea. Es lo que subyace. Y por eso también es tan difícil, como dice Aaron, ponerlos de acuerdo a unos y otros, porque parten de concepciones de la sociedad ideal, pues, digamos, bueno, yo creo que inconciliables. Pero, y luego es que también, y otra cosa que a mí me ha servido, o sea, para ver este argumento bien, es, por ejemplo, lo que decía antes de la Policía Nacional. Es decir, el hecho de que a las mujeres que opositan para los cuerpos de policía se les exijan, bueno, según tengo yo entendido, creo que sí, actitudes físicas inferiores a las que se les exigen a los hombres, ¿no? Sí, eso es verdad. Claro. Pero claro, ¿y eso es bueno o es malo? Es decir, porque si a este tipo, digamos a Pepe Pérez, no le dejas Sí, entrar no al está- cuerpo porque corre a menos de X kilómetros por hora, por decir algo, yo no sé cuáles son las pruebas, pero pongamos esto Sí. for the sake of the argument, como dicen los ingleses, o sea, por el bien de la argumentación, digamos, nada, Pepito Pérez corre a menos de X kilómetros por hora, entonces no puede ser policía porque no atrapa el caco, digamos. Ahora, si Laura Hernández corre a la misma velocidad, ella sí que puede ser policía, aunque tampoco atraparía el caco. Y entonces uno dice, al nivel de los principios liberales, uno dice, hombre, ¿pero por qué? ¿Por qué esta mujer va a poder ser policía? Hombre, porque a lo mejor hay un bien intrínseco en el hecho de que haya diversidad de género dentro del cuerpo Policía Nacional. Y porque puede Sí. aportar más, porque al final un policía no es solamente o sea, al final no es un atleta de élite que se dedica a decir a imponer la fuerza, sino que muchas veces también puedes, igual que de media, bueno, quiero decir, igual que se pueden atribuir ciertos comportamientos y ciertas actitudes a los policías hombres, también se puede entender que puede aprovecharse otras actitudes en otros roles un poco distintos a los policías mujer. Y si fuese un problema realmente lo físico, pues se puede exigir que simplemente vayan siempre en pareja chico y chica y ya está. Pero al final la policía no solamente se dedica a perseguir a la gente, de hecho es lo que menos hace. Así que al final, pues ya está, que cumpla otra función. Sí, totalmente. Pero aunque fuese lo que más hace, quiero decir, porque Sí. hay dos tipos de argumentación. La argumentación, digamos, más práctica y luego la que se basa en los principios. Desde el punto de vista práctico, sí, se pueden poner por pareja, se puede hacer mil cosas, pero aunque Pero aún así, sí. todo eso fuese más difícil solución, aunque no se pudiese, aún así, es positivo. desde el punto de vista de los principios, es que a lo mejor hay algo intrínsecamente bueno y deseable en el hecho de que haya Hombre, una evidentemente. diversidad de perspectivas dentro del cuerpo Policía Nacional, por ejemplo. Para empezar a eliminar ¿No? Sí, es abusos que o microabusos. tú escuchabas al Shapiro y toda esta gente al Ben Shapiro y eso, que decía eso, que decía, claro, decía, no, es que lo importante es que las pruebas sean objetivas y iguales para todo el mundo porque así solamente entran los 100 mejores. Pero claro, después una vez se da cuenta de que incluso se pueden cambiar la legislación de partida
al igual que se decide un temario y no otro de partida, y después con ese temario entran los 100 mejores respecto a ese temario, también se puede elegir de partida una igualdad 50-50, y ya después que sean los mejores, los 50 mejores y los otros 50 mejores en el otro sexo, ¿sí? Y sí, es como que esta gente, ¿verdad?, que es que no veía la posibilidad de que los puntos de partida fuesen diferentes, o que eso, solamente le decía eso, no, es que entran los 100 mejores y ya está. Y que salga como salga. Pero es que, claro, es que es eso, es que al final un policía no es pura potencia y ya está, y no importa cómo sea su actitud, cuando realmente de hecho es lo más importante, cómo se relaciona con el entorno. Y evidentemente es Y bueno, importante y que en haya Estados Unidos igual, que eso no está puesto, pero después también cotas para la policía negra, claro, que serían muchísimo más, que quizás podrían hacer un mejor desempeño dentro de los barrios negros, ¿no? Porque podrían tener una mejor relación, o yo qué sé, pues entenderían mejor con el policía. Pues, no, pues muy interesante, la verdad, esto Sí. da para cháchara, Es un buen tema porque en realidad tiene, además de ser algo que está en boga, por así decir, y que tiene relevancia, digamos, que hace que salen los telediarios y este tipo de cosas, es que después uno escarba y ve que debajo de esto pues hay cuestiones filosóficas de primera magnitud. sí, yo de verdad que esto quería desarrollarlo más y en más tiempo y todo esto con el tema, por ejemplo, de los derechos naturales y todo esto, porque a mí me ha influido mucho y he escuchado mucho a personas liberales y demás, y después he intentado cómo sería la contrarréplica que yo pudiese hacerles si quisiera distanciarme de ellos o lo que sea, y es lo que decía Ernesto Castro en uno de sus directos cuando hablaba. Decía que Rayo era la única persona en toda su vida que le había aceptado, o sea, escuchado un argumento que Ernesto decía, se lo había vuelto a reescribir, o sea, se lo había vuelto a redecir bien dicho, es decir, esto era, y me ha dado la contrarréplica, entendiéndome perfectamente, y yo me he tenido que después quedar callado, porque tenía totalmente razón, y eso no me había pasado en toda mi vida, ¿no? Decía Ernesto Castro, y decía que la única manera de combatir contra liberales o lo que sea es básicamente intentando atacar a los principios más básicos, porque si no todo su desarrollo se deduce filosóficamente. Es decir, si tú no atacas desde el principio el concepto de que no existe un derecho natural a la libertad negativa, por ejemplo, no puedes debatir en otros temas, porque es que si no has atacado el primero, a cualquier cosa que les vayas a decir van a venirte con que esta acción del Estado coarta mi libertad negativa y ya está. Y entonces estás ya dentro de su juego. Tienes que atacar Porque antes todo, claro, o sea todo que, se predica a partir de esa base. Si no atacas la base, es decir, pero es que en el fondo, y también otra cosa de la que me he dado cuenta yo con respecto al liberalismo, pero no me refiero ya al liberalismo económico más recalcitrante, por así decir, sino al liberalismo en general como filosofía política, a la que yo, por otra parte, en general, como cualquier persona con un tres de frente, con sus apellidos y sus matices, me adscribo. Pero una cosa que encontré yo en el liberalismo y en mi propio pensamiento es la idea de que el liberalismo, por así decir, tiene que garantizar una cierta neutralidad con respecto a cómo desde el Estado se deben abordar las diferentes cuestiones. Es decir, que la libertad religiosa, por ejemplo, o la libertad de expresión, o no sé qué tal, y eso también está en Sander y en otros autores, tiene que se basa sobre la idea de que el Estado no debe ser neutral con respecto a esas cuestiones, no debe intervenir en ellas porque corresponde a cada individuo eso, dotarse de sus propias creencias y, digamos, desarrollar su vida de las formas que él crea más enriquecedoras para sí mismos y tal. Muy bien, pero en el fondo eso también, quiero decir, en el fondo eso parte también de una base. Y igual que partimos de esa base, esa aparente neutralidad no es algo así como decir que da igual lo que cada uno piense porque sí, o sea, no es partir desde un no lugar, no, la neutralidad es una posición política bien definida desde un principio y que tiene toda una serie de implicaciones profundas. O sea, es decir, no es neutral realmente, y a esa neutralidad se puede contraponer otro tipo de posiciones, digamos, otros tipos de nociones de qué sea la vida buena y que no se base tanto en
el hecho de que cada cual pueda hacer lo que quiera, es decir, en la proliferación de la libertad negativa, casi ad infinitum, como valor máximo universal, que es lo que se predica a partir de esa neutralidad de base, que de neutra ya digo que no tiene nada, sino otra concepción de lo que es pues, una sociedad ideal, otra concepción básica que preconiza otro tipo de virtudes. Es decir, otro tipo de sociedad, otro tipo de bondades, otro tipo de cosas que tienen un valor intrínseco. Y no sé, eso es una cosa muy interesante que la que hay que seguir pensando. Sí, y bueno, es lo que decía Ismael, me acuerdo una vez que tuvimos un debate muy largo que era solamente repetir una frase y otra porque no nos entendíamos en el sentido de que es verdad que la neutralidad, no solamente lo que has dicho ahora, sino que la neutralidad hace que lo que se está llevando a tránsito o lo que está ocurriendo ahora mismo se perpetúe. Si, por ejemplo, el Estado mantiene una neutralidad respecto al machismo estructural en una sociedad, haría que ese machismo se volviese a repetirse, se retroalimentase dentro de la propia sociedad, puesto que no hay nada externo que lo esté cambiando y que solamente serían los propios individuos de esa sociedad los que muy a largo plazo, de alguna manera arbitraria que todavía no se conoce, cambian ese propio machismo estructural. Claro, eso decía yo, que al final en un estado neutral lo que realmente, aunque a priori sea neutral, quieras que no, luego en consecuencia en la práctica casi siempre me daba la impresión a mí, bueno, no sé si casi siempre, pero tiende a estar a favor, quieras que no, del status quo, del potente, de al fin y al cabo los grupos, las instituciones o lo que toque, que sean los que tengan más influencia, más poder o más control sobre, por ejemplo, sobre, aunque sea en este caso del machismo más complejo identificar sujetos, porque quieras que no es una inercia que arrastramos hacia atrás, da igual, sencillamente es una mentalidad que está que está dominando a las otras, que está por encima de las otras, porque uno no puede ser machista y feminista a la vez, puede tener ciertos rasgos, pero no se puede, digamos, por hablar de términos sencillos, ¿vale? No puede ser una persona feminista y a la vez machista, por usar términos sencillos. Entonces al final lo que estás potenciando, si no influyes ahí, es que sea lo que estas fuerzas choquen, teniendo en cuenta que siempre hay muchos más factores, pero estás dejando que gane el fuerte al final. Sí. Aunque también eso, la neutralidad después igual, la virtud que tiene la neutralidad en sí misma de no estar metiendo leña al fuego todo el rato en una sociedad y que quizás no existan esos mecanismos para que en un momento los tienes tú y ayudar a cambiar la sociedad de la forma que tú crees correcta, pero que al igual podrían cambiar hacia el otro bando. Es decir, la no neutralidad podría venir de cualquier lado. La no neutralidad podría acapararse las feministas o los machistas, por así decirlo. Cualquiera. Sí. Sí, no, sí está claro que, es decir, vamos a ver. Está claro que el principio, aquí nadie está contra el principio de tolerancia, por así decir. Es decir, está claro que una sociedad diversa y además que cada vez es más diversa, como son las sociedades actuales, tiene que mal que bien caber todo el mundo, con ciertos límites razonables que hay que ver cómo establecemos. Pero que al final siempre hay unos valores de base para todo sistema. Y que está bien que el sistema, o sea, está bien que quien promueva este tipo de sistema reconozca cuáles son esos valores desde un principio, porque siempre existen. Es decir, no se parte de un no lugar y aquí a ver lo que pasa y que cada uno, que unos sujetos se relacionen con otros a su libre albedrío y a ver a dónde nos conduce eso. Es que no hay un sistema político que sea neutral con respecto a todo, es decir, no, o sea, se le da un valor, pues yo qué sé, al matrimonio, se le da un valor a... O la propiedad, el Estado, por ejemplo, no es neutral respecto a la propiedad. Es que no puede serlo, el Estado puede ser tolerante, pero no puede ser neutral con respecto a nada. Yo creo que eso... homosexualidad, ¿sabes? Por ejemplo, puede ser neutral, no, soy neutral, no legislo, no hago nada, entonces, vaya, entonces estás tomando una opción. Porque no puede colocarse en un no lugar, no puede abstraerse en ese sentido. Puede tolerar diferentes perspectivas con respecto a un mismo tema hasta cierto punto. Hasta el punto de, por ejemplo, no permitir a ninguna promulgar la violencia o limitar a la mayoría contra una minoría o cosas así, discurso de odio, ese tipo de cosas. Es decir, ciertas trabas de libertad de expresión y tal. Por lo demás tiene que ser tolerante, pero vamos, que no se legisla o no se parte o no se gobierna desde un no lugar. No hay sistema que se
predique todos sus postulados ulteriores desde un lugar. O sea, siempre hay unos valores de base, siempre. Pues sí. Bueno, y ya está, y eso es lo que Bueno, sí. traíamos. Yo creo que ha sido una discusión productiva. Ha estado bien. Al final, 48 minutos. Bueno, yo lo mío lo he puesto en 5, ¿eh? Lo que pasa es que luego, pues, esto se desfea. Sí, no, pero no, pues ya está, da igual que Está no bien, tiene... o sea, Estamos experimentando todo el día. está bien, está bien. Cada día es un podcast nuevo, chicos. Bueno, David, ¿tú qué traías hoy? Pues nada, yo traía un par de noticias así ligeritas, que bueno, puedo decir una y para que sea más o menos, pues ya Aaron o Ismael menciona algo que ha traído y vamos cambiando. Ahora podemos hacer algo más picadito, si no, ¿no? Sí, no, lo mío es comentar un poco, opinar y poco más. Pero bueno, esta semana no sé si habéis visto, bueno, lo visteis porque lo mandé por el grupo, el presentador, el Manu Sánchez de Antena 3, Ya ves. que hizo una especie de discurso que yo creía que habían sido en el mismo telediario, pero por lo visto no. Leyendo, ha sido subido simplemente a su página web y al TikTok de Antena 3 y demás. Pero bueno, se ha hecho viral igualmente. Que era el tío, bueno, mediante unos cuantos datos, que por ejemplo el que más llama la atención es que en 3 de cada 10 hospitales españoles solo se atiende un parto al día, que eso es uno impactante. Pues quería remarcar pues la tendencia cada vez más baja al de la natalidad española. También se ha hecho viral y la gente lo ha criticado mucho porque atizaba mucho a los jóvenes, al miedo de tener, el miedo de tener un bebé siempre ha estado, ¿no? De que hace 100 años estaba, de que hace 50 también, que nuestros padres lo tuvieron el quiero tener un hijo, ¿no? Y que hay que ser valiente para tenerlo. Y atizaba bastante a los jóvenes de que ese miedo quizás lo estamos llevando a un extremo de pues, que a día de hoy no se tienen hijos en España. Creo que la cuota ahora es de 1,46 o algo así. Entonces, pues bueno, quería ver qué opinabais vosotros de eso, de que se cargue tanto hoy día a los jóvenes. Pues muchas cosas más, ¿no? En lo de no queremos vivienda, que no queremos trabajo y cosas así, pero bueno, en este caso particular de que no queremos hijos, ¿tiene razón el tío al mencionar de que el miedo que tenían nuestros padres mismos lo tenemos nosotros a día de hoy? ¿O? Yo, miedo no lo sé, pero el miedo no lo puedes saber. Pero sí que creo que hoy en día los chavales con los que hablas prácticamente, bueno, prácticamente todo el mundo no, pero hay muchísima gente de nuestra edad, ya sea universitarios, ya estén trabajando, ya en general, hay una popularización muy grande de la mentalidad esta de yo es que tener hijos, ¿para qué? Eso es mucho dinero, eso es mucho trabajo, yo quiero viajar y comprarme cosas caras y comer caro, no sé qué. Yo creo que yo me imagino que eso no podía pasar tanto en la generación de nuestros padres y en la de nuestros abuelos menos, porque directamente ellos no conocían el lujo la mayoría. Y yo creo que eso también influye. Y yo creo que no solo. Y yo creo que puede que sí tengamos más miedo, pero porque es que nuestra generación. Bueno, no sé cómo. Realmente estoy hablando sin saber bien cómo es la de nuestros padres, pero nuestra generación está todo el día bombardeado con crisis, con no hay trabajo y todos los días una noticia del paro tío, se actualiza todos los días el paro juvenil y cada día está peor. Que de hecho yo iba a hablar ahora de un poco de algo relacionado. Yo creo que también en plan a día de hoy se han creado más necesidades que nuestros padres hace 40 años no tenían. Es decir, ahora como que sentimos la necesidad de cada año viajar, ¿no? De cada año de que sale uno que necesito este ordenador, que necesito porque es nuevo, ¿sabes? Sí, y al final como que somos más consumistas, ahorramos menos y damos prioridad a otras cosas que antes. Pues no sé, lo hablé esto con mi madre el otro día y me dice, vivíamos 5 o 6 personas en una casa con el sueldo de su padre, ¿no? De mi abuelo. Y nosotros no fuimos de vacaciones nunca. Yo fui de vacaciones ya cuando tenía yo mi propio trabajo y demás. Tuvimos 15 años, siendo 4 niñas pequeñas, y íbamos de vacaciones al pueblo, literalmente, a ver a mi abuela y poco más. Entonces, eso, a día de hoy, es que nosotros estamos, por ejemplo, hace unos meses fuimos de viaje, ¿no? Y yo estoy pensando en el siguiente. Entonces, pues también se han creado necesidades distintas y eso está haciendo que nuestra prioridad de tener hijos, primero,
que se alargue. Es decir, que ya no con 20, 25, no, es que ni lo pensamos, vaya. Ahora es con 30, 35, 40 o si acaso ni tener. Entonces, pues bueno, va a llegar un punto en que, por ejemplo, en España, la demografía, pues, haga que tengamos, bueno, ya se está viendo que la pirámide sea invertida y eso van a acarrear problemas que quizás las necesidades que sentimos hoy día del viaje y demás, pues acaben. Simplemente no se puede hacer ninguna. Que no sé, un tema delicado. Decía Marcelo Gullo que España tenía una posición privilegiada para aceptar una cantidad ingente de inmigración y seguir ahondando en la propia esencia de España. Lo decía así de manera totalmente romántica, en el sentido de sin crear guetos ni nada, porque nosotros con todos los lazos históricos que tenemos con Sudamérica, no es como cuando ocurre inmigración en Finlandia. La inmigración de aquí, sudamericana, en un año está totalmente integrada. Bueno, en menos de un año, vaya. Bueno, llegan los chavales y no hay ninguna barrera con el idioma, por ejemplo, siguen en la ESO. Sí. Y entonces, por esa parte, pues mira, podemos salvar por ahí la inmigración. Pero... Sí, yo creo que, a ver, es que hay dos, o sea, hay dos partes. Es decir, o se basa, digamos, la inversión de la pirámide poblacional y el hecho de que cada vez haya menos niños y todo esto y tal, o se basa en, digamos, la imposibilidad económica de hacerse cargo de una familia, o sí, en la frivolidad de una nueva generación que no quiere comprometerse y el hijo, es decir, el matrimonio y luego la paternidad es el máximo compromiso que pueda haber en, digamos, en la vida personal de un individuo, probablemente, ¿no? Y entonces ellos prefieren pues vivir disolutamente, viajando, tal y no sé qué. Hombre, habría que ver en serio, yo qué sé, hacer una encuesta y ver cuántos chavales de entre 20 y 26 años quieren o querrían ser padres o querrían ser padres si tuviesen los medios económicos para mantener bien a sus hijos. Eso habría que verlo, porque a lo mejor son más de los que pensamos, ¿eh? Pues sí, esa la podríamos traer, porque precisamente esa me acuerdo que había una que era preguntarle a las mujeres en el INE, vaya, porque claro, es la encuesta más... Claro, no estoy seguro que tiene que estar hecha, esa, vaya. Era preguntarle a las mujeres de 30 años, ¿tú tienes hijo porque no quieres o por problemas económicos? Y ya está, que sería la edad justa para tenerlos, ¿no? Sí, los 30. Y no me acuerdo el resultado, la leí, pero no me acuerdo. Y creo, no sé si pesaba más los motivos económicos, pero también hay que ver después si dicen la verdad, ¿no? Porque quizás también decir que no quieres tener hijos es o queda mal decirlo, o incluso no puedes querer ahora, pero después cambiar. Entonces, no sé. Sí. También es que igual es una tendencia que no ha sido algo como de una generación para otra un parón, porque quiero decir, la generación de nuestros padres también ha tenido menos hijos que la generación de nuestros abuelos. Entonces, quieras que no están menos acostumbrados a tener vida familiar. Es que, y quieras que no, el consumismo no nos ha llegado a nosotros por arte de magia. Es que quiero decir, no es por echar la culpa a la generación de nuestros padres, de todo, pero también es cierto que esos valores se te inculcan también en casa y hoy en día hay muchísimas familias en las que la convivencia padre-hijo consiste en me voy a jugar al LOL, me voy a jugar al fútbol con los chavales y ya está. Y ya te cuento yo, en la mayoría de las familias que yo conozco no hay tanta comunicación, no será tanto el valor familiar en general, yo no lo veo que sea algo tan sagrado como por ejemplo se ve en las pelis, por decir una cosa que sé que obviamente no es nunca un reflejo de la realidad, pero igual también es eso, igual de esos factores no son los únicos que lo explican. Sí, influye tanto, claro, es verdad, porque es que ahora mismo ni siquiera te hace falta tener una familia para sentirte feliz, en plan, sentirte cercano a muchas otras personas. Sí. Influyen demasiadas cosas, pero sí, la cosa sería ver esa, que qué es lo que influye más hoy día, si es la mentalidad o el dinero. Claro. Bueno, también la diferencia de la generación de nuestros abuelos, nuestros padres, o sea, los métodos anticonceptivos también surgieron en los últimos siglos. O sea que eso también es un factor que influye, que ha determinado. Allá de nuestra de nuestros padres nosotros sí que no ha cambiado gran cosa, pero de nuestros abuelos, nuestros padres... De los abuelos y los padres sí. Mucho, en los años 50, básicamente.
Por eso antes la gente tenía una cantidad tan ingente de hijos, porque bueno, si nos quieren decir que la reducción grande se ha dado ahora, entre digamos la generación del baby boom y la nuestra, pues a otro perro con ese hueso, la generación del baby boom se llama así por algo, no, el cambio grande se ha dado de los padres que tuvieron a tantos hijos, que la generación se llama del baby boom, a esos niños del baby boom cuando han querido tener hijos que han tenido uno como mucho dos. O sea que quiero decir Sí. que evidentemente pensar que esto es que la generación de ahora, los millennials o como se llame la siguiente, Somos que es Z. que nosotros somos muy egoístas, somos muy no sé qué tal, obviamente es un discurso completamente populista y sin ningún sentido. Esto es decir, lo que ha pasado es resultado de un proceso histórico mucho más profundo, complejo y largo que ahora esta gente no, es que claro, es que el LOL, hombre, eso claramente que no, ¿no? Pero desechando esa explicación simplona y tal, es un tema muy interesante porque es que además, por supuesto es, de nuevo, o sea, por supuesto debería ser materia de decisión individual, tener hijos o no tenerlos, cuántos quieres tener y todo eso. Solo un sistema como el chino te impondría algo así como una política del hijo único. O Dios. bueno, quiero decir, en democracia es Y España impensable se que el salió Estado fatal, se meta además. en eso. Los romanos te obligaban a tener hijos, pero bueno, que el Estado se meta en eso es impensable, Bueno, ¿no? Y está bien que sea así, pero por otra parte es una cuestión que nos afecta a todos muy profundamente, hasta el punto de que la sociedad, digamos, el estado del bienestar, lo que queda de él no es económicamente sostenible, probablemente, si, si no sí, sí. volvemos a poner de pie la pirámide poblacional. Yo, Sí, sí, vaya, en términos económicos, el estado de bienestar son los ocupados. Es decir, los ocupados son los que costean el estado de bienestar. Claro. Si hay un ratio de 3 ocupados por cada pensionista, pues mucho mejor que si hay un ratio de 1 ocupado por cada pensionista, básicamente. pero bueno, dicho lo cual, yo creo que sí que es cierto. O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, pero a la vez, aún así, a pesar de que haya X razones por las que puedan explicar que ahora mismo no haya tanta natalidad, yo sí que creo que parte de ese discurso de que hay que echarle huevos, ¿no? Que aunque recuerde un poco a la frase del tío este, al de holdear con cojones, aunque recuerde, Buah, creo que es mi clip favorito de internet, tío. aunque recuerde un poco Se, eso, se, se tienen hijos con cojones, sí. Es yo que creo no, que hay que no tener hijos puedo, con tío. cojones en parte también. Dentro de lo que se pueda, con cabeza, también porque lo que no se puede es tener un niño para que te salga, para que te salga todo mal, ¿no? Pero sí que creo que hay que trejardear un poquito y a veces yo creo que sí, que habría que fomentar un poco también y que se ponga de moda tener chavales, ¿no? Un baby boom estaría bien. Estaría muy bien, ¿no? Y además yo creo que hay algo ahí de que antiguamente la gente vivía en una mayor precariedad y no le importaba. Muy Nosotros bien. nos hemos acostumbrado a una serie, Sí, sí, es sí. decir, sin una seguridad no vamos a tener un niño. ¿Y eso es bueno o es malo? No sé, yo lo veo razonable, pero yo soy hijo de mi generación, claro. Ya. Para mí es lo más razonable del Es- mundo. Si en precariedad, ¿cómo vas a plantearte tener un hijo? Pero Claro. antes lo hacía la gente, ¿eh? Bueno, mi abuelo cambió de trabajo un huevo de veces, se fue de uno a Sí, otro sin tener el segundo fijo. O sea, ya. la gente era más dada a este tipo, y por eso también había movilidad social probablemente, pero claro, también había movilidad social y la gente tenía menos miedo de perder el trabajo porque Ay, hostia. estamos en un momento expansivo de la economía, Claro, es que. de que era el de la posguerra. España, cuando ya los tecnócratas del Opus, se industrializa y entra en la lista de los 10 países más ricos del mundo en cuestión de una década. Y claro, ese era un momento de movilidad social, en el que Claro, podías pasar un trabajo a otro, todo este tipo de cosas. Entonces, es que de nuevo es una cosa muy compleja, porque la coyuntura se junta con la idiosincrasia y se moldean la una a la otra. Es un proceso de mutua interacción, ¿no? Entonces, ya. es que es muy complicado, pero vamos, que claro que Pero. hay algo de eso también, de que nosotros no somos capaces de concebir eso de lanzarnos a la piscina sin red. O sea, Pero que sí, pero que igual rebajando un poco el consumismo o rebajando un poco por otras cosas, es que sí que creo que igual hay que darle valor a la familia y yo creo que muchas veces para dárselo hay que efectivamente ya tirártela. Para nadar hay que tirarte a la piscina, por decirlo de una mm, forma. Pero bueno, igual estoy diciendo tontería, igual Hombre, me veo en la situación y me cago Nosotros encima. nosotros aquí recomendamos tener hijos. Para Sí, quien nos vea, que sí, pero sí, según las estadísticas de YouTube, nos ven jóvenes mayoritariamente, así que cuanto bueno, antes. y tengan hijos. ya la pregunta, ¿os gustaría tener hijos? Yo sí. Uno. A día de hoy, sí, Bueno, a día de uno de hoy. la no, parejita, ¿no? A día de yo hoy la no. tasa, La yo quiero parejita. como mínimo 2 con 1, en plan la tasa de reposición, porque soy muy patriota.
Yo quiero O 3. sea, 2 hijos y una yo décima soy de hijo. muy patriota, yo quiero 3. Yo quiero 2. Yo quiero la parejita y ya está, tío. Hermano y hermana. El Paco quiere 2 con 1, quiere 2 y ya uno medio 2 y una adoptado. décima del tercero. Uno medio adoptado un trimestre al año. Yo soy un perro. No sé. 2 y un chaval El- racializado. El coma uno yo creo que se conseguiría pagándole a otro chaval que venga o algo así, ¿no? Que pagando inmigración desde fuera, lo que sea. 2, pero invitáis ayudándole siempre a en los amigos a casa. Todos los 2, días. pero padrino un ecuatoriano para que luego pueda venir. Eso. Para que se forme allí, le pago el colegio tal y luego cuando es ingeniero que pueda venir a trabajar. Pues muy bien. Bueno, hablando de echarle huevos a la vida, señores, casi 10 comunidades autónomas en España tienen más de un 30% de parados de larga duración. Bueno, Oh, esa es que otra. tengan El hijos. paro juvenil en el 40 y pico por ciento en Andalucía, ¿eh? Que mire eso 45, Roberto Gracero. sí, 40. Que eso no lo dice. Ya, pues sí, Es que eso- efectivamente. Otro dato curioso además, la cantidad de trabajadores que están participando en huelgas, ¿vale? Ha bajado por tercer trimestre consecutivo en España. O sea, hay más paro de larga duración y hay menos gente en huelga. Curioso, ha aumentado el número de parados de larga duración. Porque Casi te diría- pones a No sé pagar qué están la luz, haciendo, es te lo que quedas me en pregunto casa. yo. Pero bueno, Casi- Te quejas por Twitter, tío, y ya está. ¿Qué te vas a quejar en la Esa calle? es la Es cosa, lo es que les que pasa estamos mucho. en- es que Pero estamos sin en el embargo, relleno. las quejas por Twitter seguro que van en increciendo totalmente. Sí, hay que Eso también aprender. es verdad. Mire que Francia no es tampoco mi plato favorito, Sí, ¿no? sí. Pero Francia, tío, ya, es ya. impresionante lo de las huelgas que hacen, ¿eh? Eso Ahora, es parecido. ahora están quemando otra vez no sé qué. Creo que por lo de querían subir la edad de jubilación o algo así. A 62, aquí creo que la tenemos en 67. 67 y subiendo la Let's nuestra. go. Pero bueno, Ha dicho Escribá que no la va a subir, ¿eh? Lo ha dicho, ahora lo que haga. Sí, pero bueno, cuando le pongan aquí el cuchillo. Bueno, es que ya que ¿a cuánto la vas a subir? También te digo, está en 67 ya, tío. ¿eh? Como en Estados Unidos, Las que está el viejo con cotizaciones. 80 años trabajando en el Walmart y hay que recaudar por TikTok para darlo, porque no se muera allí, porque es demasiado triste, sencillamente, ¿no? Es que, Dios mío, qué duro eso. Hay que aprender de nuevo a manifestarse, creo, en las calles. No, no, sí, Bueno, sí, y sí, casi hay se diría, es curioso, porque con Rajoy, bueno, aquí no se para, o sea, que se diría, la huelga en educación, que se diría que hay una connivencia entre los sindicatos y partidos de cierto signo político, ¿no? Pero bueno. Eso Y un que día se tenemos vayan a que traer a un quejarse a invitado, Madrid. a varios. ¿Qué le debe el PSOE a los sindicatos, no? Digamos. O al revés, más bien. Pero bueno, también hay una noticia Sí, buena. sí. Y es Ujú. que se estima, ¿no? Según un estudio de IWG, ¿vale? Uno en Reino Unido, que puede haber una reducción de contaminación en un 70% por el trabajo híbrido. El híbrido, ni siquiera el teletrabajo puro, ¿os acordáis? El híbrido que dije que y de unos días a la semana nada más a la Sí, oficina, mitad, ¿vale? mitad o algo así. Claro. Según este estudio, ¿vale? Que sobre todo que analizó Estados Unidos y Reino Unido, se analizaron emisiones totales por trabajador en función de el transporte, la calefacción, el aire acondicionado, lo que hablamos el otro día, que también bajaba costes, evidentemente, ¿no? Y decían eso, que podía llegar hasta el 70% la reducción de emisiones de CO2. Estas 6 ciudades analizadas, hubo 6 ciudades analizadas, perdón. Es que tengo que mirar a veces algún dato porque, joder, con los números no me voy a perder. Decía que se ha extendido muy rápidamente estos modelos de trabajo híbrido. Parece ser que se puede estar llegando a sentar ese modelo, más incluso que el teletrabajo o incluso puede ser que la tendencia que teníamos de toda la vida de trabajar en la oficina no esté pudiendo tanto. Yo cada vez tengo más datos de cosas de medio ambiente y demás que se están haciendo y eso, y es que dices, es que da la sensación, por lo menos tal y como te lo venden, que se va a llegar prácticamente a una emisión nula de gases de efecto invernadero para 2050, básicamente. Es que es absurdo todas las cosas que se están haciendo. Bueno, aquí en Está bien. Occidente, ¿no? Porque después También, China sí. está rompiendo récords todos los días de emisión. Eso es verdad. Sí. Eso sí. Nosotros sí, la huella de carbono está neutral, pero claro, por ejemplo, la mundial sigue aumentando.
porque en la mundial cada vez pesa más China y sigue aumentando y subiendo y subiendo y subiendo y no tiene perspectiva de cambiar mucho. Pero bueno, tal vez llegue un momento en el que se asiente o... ¿No? No sé, es que no creo que siga creciendo tan Hombre, rápido. O esto, sea, esto lo hemos hablado a veces, a lo mejor, o sea, digamos, está la teoría de que la forma en la que, o sea, la forma de reducir a largo plazo, las formas efectivas de reducir a largo plazo las emisiones de estos gases es precisamente que esos países pasen por un proceso de industrialización, aunque sea contaminante, que les claro, permita, es eso, en el medio y largo plazo, llegar a unos niveles de bienestar puede tales ser. que puedan empezar a preocuparse por su incidencia sobre la capa de ozono. ¿Cómo está pasando ahora? Que decía este estudio que en Reino Unido, según, claro, según qué ciudad, por ejemplo, si hablamos del desplazamiento, bajaba un 80% en los sujetos estudiados, obviamente, ¿vale? No en la ciudad en sí, sino los sujetos estudiados de Glasgow podían llegar a reducir un 80% su consumo, su contaminación. En Manchester un 70%, en Londres solo un 50%, entiendo que porque es una ciudad más compacta tal vez, pero es que en Estados Unidos llegaron a, en Nueva York un 82%, en Los Ángeles un 87% y en Atlanta un 90% de reducción en los sujetos Bueno, en estudiados en Estados Unidos Atlanta. seguro, porque la No tiene propia, sentido. sí, arquitectura de las calles lo indica. Si es que para moverte a cualquier sitio tienes que Claro, coger tu coche, tu Jeep claro. 4x4 Es que, gigantesco para hacer cualquier cosa, así que pero es que quieras que no, que eso podría ser una tendencia que se empiece a aplicar muchísimo ya aquí al resto de Europa, ¿eh? Ujú. Y podría Sí, ser para el algo guay. planeta vendría muy bien, pero claro, luego también hay otros valores, ¿no? También a ver qué es lo que se pierde. Los individuos cada vez más aislados en su casa, ya Claro, tampoco eso es lo que socializan en el hablamos. en trabajo, las no ven ciudades a de otros 15 seres humanos. minutos, Claro, eso es lo que hablamos, pero también te encerrados en las digo, ciudades quieras de que 15 no, minutos. que te quites, ponte 2 horas o 1 hora y media de transporte diario, te puede dar más vida personal con tus otros amigos, con tus amigos de fuera del trabajo, Puede ser, con sí, tu sí. familia. Pero, Eso. o sea, sobre el papel yo lo veo también así de claro, pero no Claro, sé. Yo creo que hay una tendencia al aislamiento más generalizada por muchos otros factores sí, y me eso sí que es temo que verdad. ese tiempo no se va a reinvertir en generar otro tipo de relaciones humanas o aumentar la calidad de otras relaciones humanas, sino que sencillamente pues va a ser más tiempo en aislamiento para la mayoría de gente. Pero bueno, esto puede que no sea Y así, es también, una intuición que tengo yo. No sé, pero también piensa que también tanto tener en tiempo cuenta que encerrado trabajando, esto lo piensa la gente desde las élites, por ejemplo, como puedan ser las élites que están trabajando en Londres, como tú has dicho, de ahorrarte 1 hora y media de trabajo. Pero para una persona que viva en un pueblo, bueno, en una ciudad normalita como Granada y tenga el trabajo al lado de casa, tampoco le suponía nada irse a la oficina. hombre, Y o sea, igual, quiero decir, es que no es solo el no, transporte no en es lo sí, es que tú mismo. piensas que te vistes, te preparas bien, que te vas a tirar 10 minutos mínimo en arreglarte un poco para ir a Sí, sí, trabajar sí. 15, vas, vuelves, Pero que a ver, esto también lo, esto sí, también lo sabes tú, de cuánta gente quiere realmente trabajar todos los días de su vida en su casa. no, todos los Que días, yo para creo que nada es la todo el mayoría, mundo. yo creo que Por eso, lo híbrido va a ser lo que quiera casi todo el mundo. Y yo de verdad, eso. es que yo en mi carne, por ejemplo, lo veo lo mejor. Pero es que también tú piensas que no es lo mismo estar encerrado en tu ordenador jugando a cositas o echando tu LOL o viendo series que estar trabajando. Te funde mucho Por eso, más, te porque cansa mucho no más lo estar aguantan. trabajando y te dan más ganas de salir muchas veces, ¿eh? Bueno, Mm. cuando estás Ujú. trabajando, créeme, a mí al menos me da mucho más ganas de salir en la calle cuando estoy jugando. Yo, Y a ver, porque claro, nosotros estamos acostumbrados en nuestro cuarto, estudiar, trabajar, lo que sea, pero para otra gente mayor que tenga que estar en su cuarto trabajando otra vez con la cama al lado, con esto en plan, es que es muy raro, ¿vale? A mi madre la van a jubilar, mi madre se va a jubilar ya, se jubila, mi madre es profesora y se jubila el año que viene porque entre otras cosas le han amargado la vida. O sea, con la pandemia y todo esto y tal, se ha acelerado muchísimo el proceso de digitalización, que hasta antes era más o menos voluntario, y así dando sus clases pues como toda la vida, una señora de 60 años, pues analógicas en la pizarra, tal, muy buena profesora, se toma mucho interés en los niños, les corrige las libretas, se las trae enteras y las corrige. Una persona que se esfuerza muchísimo y que a la que le gustaba su trabajo y tenía vocación y eso. Y se lo han arruinado porque le obligan a hacer ahora todo online, a utilizar el campo virtual, un montón de cosas que a ella no le gusta, ni soporta, tarda muchísimo el tiempo. instituto. Es que no es para ella, es de otra generación y le obligan a hacer ahora Sí, todo sí. eso por el proceso de digitalización y dice, no, yo me jubilo, yo esto no lo aguanto. Le han quitado la ilusión. Joder. Que mi primo igual hacía deberes en el colegio online, ya.
en el colegio y dices, pero ¿cómo puede ser eso, sabes? En vez de venir con los libros como nosotros teníamos, pues nada, y resuelto así como por Prado, ¿sabes? Nosotros aquí en la UGR, que te A ver, pero resuelve el también profesor. es cierto, eso es como cuando me viene a mí, por ejemplo, mi abuelo y me dice que ella no acepta la libretilla. O sea, que es un ejemplo más exagerado, pero quiero decir, es verdad que si la aceleración y el cambio tecnológico cada vez es más rápido, entonces cada vez va a costarle más cada vez va a pillar a la gente más joven el contrapié, cada vez va a ser cada vez vas a ser más joven para desactualizarte del mundo real. Entonces es verdad que es complicado, pero al mismo tiempo, si piensas en, hombre, por ejemplo, lo del banco, no, lo del banco es una putada y deberían cambiarlo, pero si piensas en este caso en que igual tienes que formar a los chavales para que sepan utilizar bien internet, no sé, Ahí está es Dick, complicado. ¿no? La asignatura. Sí, igual, Sí, Ujú. pero vaya, yo creo que nosotros somos, bueno, a ver, habrá que ver a largo plazo, pero iba a decir que somos incapaces de volvernos, sí, unos carcas en Internet, porque es que casi que ya nos Ah, viene muy fácil todo. desde pequeño, sí. Ya, a Hombre, nosotros también te nos digo, dicen, cuando si se da algún día el salto de implantarse cosas, que se dará con nuestros vivos seguro, de implantarse no sé qué tal y más o menos se extiende, yo no me pienso implantar nada. O claro. sea, a mí que me nada. dejen, yo no me pongo un teléfono en la cabeza o algo así, o sea, que no, que A no. ver, Ya ves, ya el ves. Bueno, si la siguiente. gente no se ha vacunado del COVID, algunos, pues imagínate Claro, esto. Claro, imagínate claro, que eso. no, que no. Pero yo ahí estoy con Ay, ellos, digo, hombre, que no, que no, que no. Hombre. Muchas gracias. Adiós, la metahumanidad que vaya para adelante, yo me quedo aquí con mis libros, estoy bien, gracias. Venga, Paco, A un día ver, tienes que hacer un podcast de transhumanismo, ¿eh? Es que no sé de esas cosas, me dan tanto miedo y tanto me produce... Es que yo en ese sentido soy muy conservador. Me dan rechazo y me dan miedo, no quiero. Ah, un clásico, Entonces tío. no me quiero ni enterar, no me interesa, no me gusta el tema, no nada, me... obvio. Neuralink, nada, ¿no? Lo Nada, del me chip en el parece hasta cerebro. aterrador, de hecho. bueno, Los todavía no Neuralink sale. da miedo, ¿eh? Neuralink no ha sacado gran cosa. Espérate que se. Hombre, es que tiene que ser muy complicado sacar algo, la verdad. Joder, claro. Tiene que ser muy complicado. Eso va a tardar muchos años. Igualmente, yo creo que el siguiente gran paso en. Bueno, creo no, seguro. En internet va a ser las IAs. Y ya está. Sí, está Pero siendo, claro, vaya, sí, sí, sí. eso- Está y empezando después ahora. implementarla ahí al robot y ya está. Y ya después, si eso, Y implementarla después ahí al ya, humano. ya Pero después nosotros, claro. antes hace falta meterle a un androide cualquiera, a un robotejo que ya los hemos visto moverse y eso, que se muevan bien y que les metas el chat GPT y que te lo Miedo reconozca me todo da, por voz. miedo me da De hecho, eso. un androide es un humano robot, no un robot solo. Me he hecho. Una antropomáquina, ¿no? Andros de Aner Andros, supongo, hombre. Supongo que viene la etimología. Tiene Bueno, pinta, sí. pues. Pues ya está, no Claro. sé, Ismael, es que como estás hablando tú, ¿tienes otra noticia que querías traer? ¿No? ¿Lo dejamos? ¿Qué hacemos? No, yo quería hablar de eso. Yo creo que ya, es que yo lo he dicho, yo hoy lo traía muy pegadito. Muy. Venga, para comer y No, para casa. pero. Aaron ¿Está creo que muy trae bien? alguna cosilla más. Sí, Para podría terminar, traer ¿no? uno para terminar, pues. Sí, la que te más rabia. Bueno, tengo unas cuantas para decir una cosilla, básicamente. Y podía traer esta de que había retuiteado, bueno, retuiteado, no sé cómo se dice, había puesto Pedro Baños en su LinkedIn, que para Mm. cualquier persona que le interese Pedro Baños y se quede corto con las entrevistas que lo hacen, yo no le sigo mucho, pero digo, para quien le interese, yo creo que este tío es influencer de LinkedIn o no sé, porque sin exagerar que publica algo cada 5 horas en LinkedIn. A una media, sí. Pero O sea, LinkedIn es lo del trabajo, ¿no? Sí, sí, pero publica LinkedIn como es 3 una red social publicaciones al gigante. día, yo creo. Es Y ridículo yo, lo que creció LinkedIn estos años. Es gigante, es abrumador. pero este señor yo creo que tiene que ser un influencer de estos de LinkedIn porque existen y que le paguen un poco porque no es normal que poste cada 4 horas una reflexión. Piensa mucho, tío. Y, y en este caso o sea, metía el link de un vídeo de Jeffrey Sachs, que es un economista así un tanto viral estadounidense, en el que hacía una reflexión sobre la guerra de Ucrania y, y bueno, hablaba básicamente, sí, decía unas cuantas cosas, eh, que la más importante yo creo que mostraba ahí era
Lo primero, que la única posición que tiene Estados Unidos a día de hoy es la de intentar derrotar a Putin sea como sea, da igual lo que pase en Ucrania, y que él decía hacia los ucranianos que por favor no se metiesen o no se quedasen dentro de una guerra, por así decirlo, una guerra satélite entre Estados Unidos y Rusia, porque eso ya ha ocurrido en muchos países, como ocurrió en Afganistán después de 25, bueno, desde la Unión Soviética que se metió allí en los años 90 hasta ahora que sacó Biden las tropas, han pasado 30 años, el país ha quedado totalmente destruido. En Libia, en Siria, cuando querían ayudar, demás, Estados Unidos, en el sentido de que no te quedes como país dentro de una guerra satélite de estas que no se hace ni en territorio ruso ni en territorio americano, pero se hacen en un sitio en el que cada vez empiezan a meter más leña, más leña, más leña y se acaban destrozando el país. Y hablaba de los... Sí, realmente también en el caso de Zelensky o eso, de cómo es una persona fría que lo único que le interesa básicamente es quedarse ahí y todo lo que le está aportando Estados Unidos y lo que se está enriqueciendo personalmente antes que hacer un tratado que incluso ya lo tenían pensado un mes después de la invasión ucraniana. Ante eso, en vez de cerrar la guerra, sí, siguen ahí. Yo creo el 24 de febrero de 2022 es cuando empieza la guerra, si no recuerdo mal. ¿El 24 de enero o 24 de febrero? De febrero. Sí. Un mes más tarde ya tenían el pacto, Zelensky y Putin, para hacer bueno, se acababa la guerra porque Putin tenía que hacer 4 cosas ahí y ya está. Sin ni siquiera era una intervención militar, más una guerra declarada. Pero claro, empezó todo esto que se vio, que Rusia había tenido varios problemas. Los vídeos estos primeros de los ucranianos con lanzagranadas acercándose a los tanques que se habían quedado sin gasolina y metiéndole por dentro de... Sí, bueno, disparándole básicamente con lanzagranadas a 150 metros Sí. y cargándose así los tanques. Vio Estados Unidos que tenía la oportunidad de meterse ahí y que esto parece ser que va mucho más para largo y que les da igual lo que pase dentro del país, claro. Que el país, como siga más tiempo bombardeándose a Rusia, la vas a debilitar de manera que le vas a reducir el PIB y le puedes joder y demás, pero Ucrania va a acabar destrozada porque no hay otra. Vaya, a Rusia no la puedes eliminar así. Es un país que tiene 1.400 cabezas nucleares, no te la cargas por combatir con ello en Ucrania. Simplemente lo que va a ocurrir es que le molestes un poco y que además acabe el país destrozado. Y él recomendaba eso, intentar cerrar ya un acuerdo, hacer lo que sea, pero parece ser que nada. Y yo hablando el otro día con mi padre me decía incluso que el que venía después, el de Zelensky, incluso mucho más pro-OTAN que el propio Zelensky. Así que no hay ninguna perspectiva de que esto vaya a acabar pronto, básicamente. Hombre, yo creo que a Estados Unidos sí que está claro que le interesa mucho la guerra de desgaste en la que está Rusia, porque Rusia básicamente está desangrándose allí en Ucrania. Ellos es verdad que, hombre, estamos gastando dinero en ofrecer ayuda militar a Ucrania, pero al fin y al cabo Occidente en su conjunto se lo puede permitir. Y nada, les damos las armas, no sé qué tal, y los ucranianos van y revientan y están ahí haciendo una guerra de guerrilla a los rusos que está siendo muy efectiva, ¿no? Sí, Entonces sí. yo creo que eso a Estados Unidos le interesa mucho también, no sé. Y nada, y de cara a los ucranianos es estar ahí dentro de ese foco. Y después los propios presidentes como el de Zelensky, estos que se están forrando, básicamente. Pero bueno, Y mientras bueno, tanto... también hablaba Perdón. que la posición incluso de esto, de Estados Unidos respecto a esta guerra de Ucrania, también ya no es casi ni por Ucrania, ni por joder a Rusia, sino también para plantar cara a China y enseñar lo que posiblemente podría hacer en Taiwán. Sí. Ya. Es que también el Pedro Baños desde un principio era, yo creo que siempre ha sido, a ver, yo no he leído los libros y eso y tal, pero por las entrevistas que ha hecho a mí me daba la sensación de que era prorruso en un sentido, en el sentido de que antes de la invasión quería, que es una posición muy legítima, que de alguna forma pues un acercamiento ruso-europeo, Sí, digamos lo una dice. posición europea menos atlantista, más digamos alejada, más independiente de Estados Unidos y conformar un bloque euroasiático con Rusia, o bueno, euro-ruso, Sí. que desde la Unión Europea y con los recursos de la Unión Europea y tal, y luego con los recursos naturales que Rusia, porque los posee por su enorme territorio y por demás,
fue de proporcional y así convertirnos en un bloque sustantivo, ¿eh? Que Claro, fuese claro, esto era. independiente y, digamos, otro bloque que se erija como alternativa viable a el bloque chino por un lado y el bloque estadounidense por el otro. Sí, sí, claramente dicen Y, eso. pues, y Yo creo que la que apostaba más la bien por época. eso. Sí, sí, sí. Porque además la energía gratuita que había estado dando Rusia todo este tiempo se acaba. Se acaba, incluso para nosotros no es tan malo porque tenemos Argelia y eso, pero que al resto de países, bueno, sobre todo joder, a Alemania le va a perjudicar mucho. Totalmente. La que más le va a joder, ¿no? Ya ha Y, prohibido las sí. calderas, ¿no? Las nuevas calderas, la venta para próximos años y cosas No, así, de las eso no me he calderas de gas. enterado, pero desde luego Alemania es la de los que más casos le estaban haciendo a Pedro Baños, porque efectivamente se estaba distanciando de Estados Unidos y se estaba acercando a Rusia. Y prueba de ello, por ejemplo, digamos, yo creo que la prueba material de ese acercamiento era la construcción del Nord Stream 2, este segundo gasoducto que unía Rusia con Alemania, esta vez sin pasar por Ucrania, además, que creo que el primero sí que ha pasado, y que, bueno, eso, que era una muestra de confianza en la posibilidad de una relación más cordial entre Rusia y Europa que, pues eso, nos ayudaría a convertirnos en un bloque independiente de Estados Unidos. Y eso a Estados Unidos evidentemente le viene muy mal. Entonces, en ese sentido, azuzar el conflicto entre Europa y Rusia yo creo que le viene también muy bien a Estados Unidos. Ahora bien, no hay que Sí, sí. confundirse aquí. A ver aquí quién ha invadido a quién. Que sí, que es verdad que la OTAN se expandió hacia el este cuando se comprometió a no hacerlo. El compromiso no fue por escrito ni nada así. El compromiso fueron dos declaraciones. Creo que una del canciller alemán y otra de, no sé si del secretario de Asuntos Exteriores estadounidenses, que es lo que dicen los rusos que los engañaron y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, compromiso por escrito no hubo, ¿eh? Fueron unas declaraciones que se hicieron en los años 90 cuando, digamos, en el proceso de descomposición de la URSS. O sea que tampoco es que aquí, que eso no puede constituir casus belli en ningún sentido y ni nada, pero bueno. Y luego también, yo es que creo que también el Pedro Baños lo que decía era que poco antes de la guerra que no, que Rusia, que Estados Unidos estaba diciendo insistentemente que sí, que Rusia se disponía a invadir Ucrania, no sé qué, no sé qué, y al final tenían razón, efectivamente se disponía a invadir Ucrania. Pedro Baños decían que no pensaba que fuesen a invadir y que en todo caso si invadían, porque ya ocuparon Crimea, sería en las zonas prorrusas del este, donde lleva Ucrania en guerra civil no sé cuántos años, que es Donetsk, Lugansk y todo esto. Claro, a los separatistas los armaba Rusia y la idea era que Rusia iba a intervenir para anexionarse esas regiones y seguir haciendo presión sobre Ucrania. Decía que si había una intervención militar sería en todo caso en ese sentido y que los objetivos militares de Putin en efecto estarían muy limitados, pero después, que es un poco lo que comentaron ahora sobre lo de que era una operación especial militar y todo eso y tal, pero en realidad Putin no solo intentó anexionarse de Donetsk y Lugansk, Putin atacó por el norte e intentó entrar en Kiev lo más rápido posible para deponer al gobierno y colocar un gobierno títere, o sea que la invasión de Putin tuvo más alcance y era más ambiciosa que ese proyecto. Eso también hay que ponerlo en consideración. La escala de la agresión de Rusia a Putin no es la que preveía Pedro Baños, fue mucho mayor. Sí. No solo quería esas zonas prorrusas o de mayoría rusa étnica, que no sé si era mayoría siquiera, pero bueno, que hay bastantes rusos, sino que intentó entrar en Kiev e intentó deponer al gobierno. Sí, hoy día ya creo que son 2/3 de toda la parte del territorio que tiene ya controlado Rusia. O sea que básicamente eso, que es mucho más de los 4 puntitos que se decía al inicio, sí. Sí, sí, Right. sí, sí. Y mencionando lo que ha dicho ahora antes de Argelia, bueno, que se supone que no tenemos problemas nosotros porque tenemos Argelia, bueno, ahora está habiendo Sí. problemas con lo de Marruecos y demás porque... Claro. Pero Eso La es una idea política también. exterior de España es tan errática y tan absurda. A mí Sánchez me parece un buen presidente en cuanto a política exterior por lo demás, porque creo que lo ha hecho muy bien. En El ese tío tiene asunto, popularidad en Europa, se ha hecho valer, ha conseguido cosas importantes. La excepción ibérica no era fácil conseguirlo y la consiguió. sí. La cumbre de la OTAN fue un éxito, ahora lo ha invitado Biden. Es decir, el tío en política exterior, la verdad es que se ha sabido mover muy bien, porque es muy taimado, es muy listo. Y se ha sabido mover muy bien y yo creo que la Pero con oposición, bueno, Marruecos no ha tiene que hecho decir que nada. lo hace mal porque es lo que hay, pero yo creo que el tipo, vamos, tiene una buena imagen de cara al exterior y tal, pero claro, lo de Marruecos y tal, es que yo no entiendo, es que ha sido tan absurdo, No tiene sentido. No. es que no tiene ningún sentido lo que ha hecho ahí, ningún sentido. Porque es que sabe que solamente, pues, a ver, eso sí que es la visión más a cortoplacista posible y ya está para asegurarse unas elecciones más. Y ya está. En plan, es que no tiene otra explicación. ¿Cómo que para asegurarse una elección en más? ¿Por ¿Pero qué? en qué aspecto?
En el sentido de que sabe de que si molesta a Marruecos, bueno, yo hablando con Hansa y todo esto, es que lo cuentan así, si es que es así. Directamente Marruecos llenan hasta arriba autobuses del Sáhara y los mandan a Ceuta y Melilla y los mandan y los mandan en lanchas para España. Pero así, sin más, sin ninguna... A la mínima que un solo presidente en España o cualquier ministro, lo que sea, me acuerdo Hansa que dijo una vez, uno de los ministros del PSOE dijo algo, ni siquiera era Pedro Sánchez, sobre el tema de que el Sáhara Occidental le seguía perteneciendo todavía a España, y en ese mismo día vio un montonazo saliendo de Rabat de autobuses hasta arriba de gente que iban a recogerlas después en el Sáhara y mandarlos como inmigración ilegal, para después el ascenso de Vox y otro partido. Bueno, hace Sí, no sí. mucho, ¿no? Pasó lo de... que se vio muchísimo en Melilla, ¿fue? ¿O en Ceuta, una de las dos? Sí, sí, es que Hace están un totalmente... año así, que saltaron como 1000 personas a la vez. Son Y así, son así, a ver. En cambio, desde que Sánchez ha más o menos satisfecho las pretensiones marroquíes, ya no hemos visto prácticamente nunca más esto de asaltos masivos a las vallas de Ceuta o de Melilla. Sí, pero bueno, Sí, sí. ¿hasta qué punto? ¿Qué es peor? ¿Qué sería peor? El problema que vamos a tener con el gas cuando Rusia no termine de cortar y Argelia se acabe hartando y el poco que nos trae se acabe cortando. ¿Va a ser peor eso o sería peor las oleadas que nos manden de inmigrantes en Marruecos? Para la opinión pública, yo creo que es más grave lo de los inmigrantes, porque a fin de cuentas, España no solo está en una posición privilegiada porque tenga conexiones gasísticas con el norte de África, sino porque somos el país de Europa que más centrales regasificadoras tiene, lo que quiere decir que podemos comprar el gas natural licuado a Estados Unidos u otros países. Entonces no vamos a tener un problema de suministro, nos va a salir Sí, más caro, pero un pero no va precio a ser un problema desorbitado. en el día a día de la gente, ¿sabes? Ya, que un Sí, precio sí. desorbitado lo que nos manda Estados Unidos. Pero en la medida en que no va a haber escasez, desde el punto de vista político, propagandístico, es más grave que te estén asaltando la valla de Melilla día sí día también y tener a Vox ahí pum 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 pum, que lo del gas, porque escasez no va a haber. Si hubiese Y que escasez, eso ya... a día como lo piensa él hoy es para 8 años vista, para 4 años vista, no es para más. Claro. Y a día de hoy eso se puede pagar sin ningún problema. Y incluso yo estaba pensando el otro día de que muchas de las cosas que sí, que este gobierno ha sufrido un montón de irregularidades y de cosas que no se podían prever, habrá que ver realmente si no es peor lo que le toca al siguiente. Y lo digo así sin más, porque queda una cantidad de recortes que se tienen que hacer después de la barra libre que ha ocurrido durante los últimos 4 años. Por ejemplo, en 2008 no se recuperó el PIB de España hasta 2013, porque existió una crisis. Y en 2021 existió una crisis, aunque nadie se lo haya creído, aunque solamente les haya parecido a algunas personas, demás, claro, existió una crisis y se ha tenido que gastar una cantidad inmensa. Ha venido un montonazo de ayuda de fuera, exterior de Europa para reconstruir España y demás, pero que ahora mismo falta toda la otra, que es la de la subida de los tipos de interés y la de hacer a largo plazo una senda de crecimiento estable otra vez para España, y que para eso hace falta muchos recortes. Así Sí, a ver, que realmente acaba de empezar, ¿no? Lo de los tipos de eso, intereses, ahora la mismo, inflación ha sí, sido el sí. último año. Ha sido el último año, se lo va a comer, sí, lo que dices tú, el siguiente Sí, va a comer el siguiente. se lo va a ¿Y comer. cómo vamos esto? ¿Tú sabes el dato de déficit público, o sea, de qué porcentaje de PIB tenemos ya de deuda? Pues Digamos. Deuda, 119, ¿no? 120%. 120. Sí. Sí, 120. Ha subido... ¿Cuánto cogió Sánchez? 96%, ¿no? Creo. Por ahí O sería, algo sí, así. claro. Lo que pasa es que es verdad que con la crisis del COVID es que... ¿Qué vas a hacer? Claro. Hombre, Sí, sí, sí. todos los estados han empezado también, bueno, no sé si tan a lo bestia, pero han empezado a gastar a lo bestia, porque es lo que yo creo que está bien hecho. Es decir, esto que se Claro, no decía, lo que queda pasa otra. es que moralmente está muy bien ahora, que luego algunas cosas den más problemas y a la larga sean peor para la gente más, pues eso también hay que ponderarlo, claro. Pero así en principio dices, hombre, pues claro que hay que hacer un escudo social para la gente más vulnerable ante el cierre de la economía, porque es que los países se han parado. Sí. O tú le pagas o el gobierno pone a los que están trabajando, les financia el ERTE o se van a la calle y pasan a ganar cero, Sí, por no, ejemplo. si no se hubiese hecho nada, bueno,
Bueno, que Bueno. sería impensable, simplemente. Catástrofe No, social, vaya, sí, sí, ¿no? Y por eso en o- todos los países se han hecho un montón de cosas y se ha aumentado un montón el gasto público y el Estado no, sale al rescate. ¿Qué paso está? sí, sí, pero porque es obvio, en plan, si tú cierras a toda la población y no le permites Claro. tener una actividad económica y no le das un sustento, pues no habría cierre, porque la gente de hecho saldría. Porque Sí, sí. estaría claro, ¿no? Si tú a la gente no la dejas en ERTE y la dejas en la calle, pues la gente de hecho tendría que hacer cosas. Porque el ERTE es lo que ha permitido que mucha gente se pueda quedar en casa y decir, bueno, a mí no me han Y echado no de mi morirse trabajo. de hambre. Claro. A mí no me han echado. Entonces es lo que hay, o sea que todos los países han aumentado mucho su deuda pública en ese sentido y han dado muchísimas ayudas sociales. Entonces no sé, Sí, supongo que sí, sí. España más, pero no sé Sí, hasta qué no, punto, cuánto más o eso no a sé. nivel global han subido prácticamente todas las deudas. Claro, habrá que ver más estadística y Sí, sí. estudiar mucho más esto. Tanto, no, en todas, en todas. Tanto En es así todas. que se ha eliminado la cláusula esta de Maastricht porque Digo no para tiene ningún concretar. sentido. Sí, sí, decía para concretar, sí, sí. Pero bueno, ya serán cosas que ya iremos viendo, porque si no nos vamos a ir de tema en tema y nos vamos a liar aquí No, hasta el yo infinito. para el siguiente podcast me gustaría traer el tema de eso de la transición a la energía bueno, ecológica, ¿no? Que estamos teniendo. Ese igual podría también ser Eso uno de estos sería un que... tema que quizás lo traigo para el siguiente, a profundizar un poco más, sobre todo en Alemania, ¿no? Que es la más perjudicada a nivel europeo, pero bueno, también en España, cómo estamos haciendo la transición y demás. Sí, de cómo hemos hecho las compras a Estados Unidos, porque hoy día ya es prácticamente el 100% de todo, ¿eh? De nuestra energía. Yo creía que era mucho, digo, bueno, un 40%, Del yo qué sé, pero gas claro, natural compra todo. es 60-70%, sí. Es una locura. No, Una no, creo que barbaridad. un poco más, del Una 70. barbaridad. Una barbaridad, sí. Sí, sí, sí. Guay, guay. Y en nada, de un año para otro. Buen tema. Mm. También es interesante ver cómo lo de la guerra de Rusia va a acelerar la transición a la energía ecológica o la energía verde A la porque no energía tenemos verde. acceso a... Claro, y entonces ya no te compensa tanto comprar gas, porque si ahora solo tienes que comprar a Estados Unidos es mucho más caro y dices, bueno, pues para eso monto un parque eólico, yo qué sé. Pero bueno, y también Ese momento ideal. el revés de ese tema, porque por ejemplo lo que están teniendo que hacer en Alemania con el carbón y todo eso, según tengo entendido, bueno, eso pues, Sí, sí sería interesante están verlo. reabriendo. Sí. Con los verdes en el poder. Pero es que bueno, ¿y qué van a También hacer? es una de las- Que claro. también A la mí El me gusta nacionalismo. que no sean fundamentalistas, Eso. que sean lo suficientemente pragmáticos para decir, bueno, si es esto, quedarnos sin Sí, calefacción, sí, pues sí. habrá que quemar carbón. Es que, Claro, claro. Exacto, que también la transición no se hace de un día para otro. Que las instalaciones y demás, que va a tener unos procesos de 5, 10, 15 años. Incluso más. Pues lo veremos el próximo día ya, entonces. ¿No? Sí, ¿no? Creo que sí. O sea, se ha muy quedado bien, interesante al final, el Sí, final sí. del podcast. Ha sido pues chulo, ya ha sido está. chulo. Pues Hypeante. nada. Además con hype, para el próximo. Cerramos aquí y ya está. Venga. Muy bien. Pues nada. Pues nada. A la Chao, semana que chao. viene. El próximo día nos preparamos un podcast distinto. Venga. Chao.